carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 3. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a leer, prácticamente vamos a leer del verso 7 al verso 11. Y decimos: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta es la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca del cómo el apóstol Pablo está haciendo una comparación entre lo que él era antes a lo que ahora es por medio del Evangelio. Hemos visto cómo confronta duramente a los judaizantes que habían venido a Filipo con una doctrina diferente a la que él había predicado. Hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo hace referencia prácticamente a todo lo que él era antes de venir a Cristo, y ahora que está en Cristo todo lo tiene prácticamente como nada. Hoy nos vamos a enfocar en los beneficios prácticamente que el apóstol Pablo tiene. Por eso el tema es el inmenso caudal de gracia por conocer a Cristo. Porque hay un inmenso caudal de gracia cuando conocemos a nuestro Señor. Hermanos, conocer a Cristo viene con un mar de bendiciones. Un mar de bendiciones. Todas las cosas negativas que nosotros podemos experimentar en el cristianismo no son nada comparado a las bendiciones que tenemos en Él. En este momento ya tenemos bendiciones, pero las bendiciones más grandes, más ricas, más abundantes están por venir. Hermanos, saber algo de una persona no es lo mismo como conocer a una persona. Yo puedo saber el nombre de una persona, puedo saber de qué ciudad es la persona, yo puedo saber incluso a la familia que pertenece a esa persona. De hecho, sé mucho acerca de muchas personas que vivieron hace siglos, hace años, ya sea porque he leído acerca de ellos o porque me han informado acerca de ellos. Pero conocer a alguien va mucho más allá de eso. Es saber sus gustos, es saber lo que le molesta, lo que no le molesta, es saber el carácter de esa persona, es intimar con esa persona, es tener una relación con esa persona. Pues el apóstol Pablo nos está enseñando en esta carta que esa es la clase de relación que él tiene con Cristo Jesús, y que ahora que él tiene esa relación con Cristo, él se siente seguro, él se siente con fuerza, él se siente incluso con la capacidad de ir a la muerte si es necesario por el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando el cristiano conoce las insondables riquezas que Dios tiene en Cristo, puede verdaderamente entregar toda su vida al servicio de Dios. Esas riquezas, hermano, abundan en todos los sentidos. Hermanos amados, el mar de riqueza que hay en conocer a Cristo lleva al cristiano a sentirse profundamente impresionado, pero también con gozo y comprometido con el reino de Dios, con el reino de Jesucristo. Todo lo que era antes, dice el apóstol Pablo, lo tengo por nada, por pérdida, por amor de Cristo. Pablo había presentado una lista ya de cosas que prácticamente había alcanzado en su vida religiosa, en su vida secular, si la podemos llamar de esa manera, en su vida
como perseguidor de la iglesia. Él había alcanzado muchas cosas y había alcanzado un estatus, la gente lo respetaba. Pero ahora Pablo está poniendo todas esas cosas a un lado y se está entregando a la obra de Dios, porque sabe que las riquezas que hay en el Evangelio son insondables. No hay comparación con ninguna religión, porque el Evangelio es Jesucristo mismo, es nuestro Señor. Hermanos, hoy en día vamos a tratar de revisar 5 beneficios que el cristiano tiene por conocer a Cristo. Lo primero es el conocimiento que tiene de Dios y de Cristo. Segundo es la justicia que hay en Cristo. El tercero es el poder de la resurrección que tenemos en Cristo. El cuarto es la dicha de participar en los padecimientos de Cristo. Participar en los padecimientos de Cristo es un privilegio para el cristiano. Y por último, la gloria de llegar a conocer a Cristo. Estos son los 5 puntos que vamos a estar viendo. Entonces, la primera es la confianza de conocer a Cristo. A veces, hermano, hacemos ver al apóstol Pablo como alguien que llegó a odiar tanto el judaísmo, al sentirse prácticamente avergonzado por el judaísmo, pero en realidad no es así. El apóstol Pablo lo podemos ver si nosotros revisamos sus cartas y revisamos el libro de Hechos, donde se narra prácticamente los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que Pablo se sentía orgulloso de ser judío. Pablo se sentía orgulloso de pertenecer al pueblo del pacto. Y lo vemos reflejado en asuntos como, por ejemplo, a cada ciudad que Pablo llegaba, lo primero que hacía era ir a la sinagoga. ¿Por qué? Porque la sinagoga era donde estaban sus hermanos. En la sinagoga era donde estaba el pueblo de Dios. Entonces él llegaba, predicaba y si era rechazado en la sinagoga, entonces él se extendía a otros lugares a llevar el mensaje de salvación, a predicarle a la gente. Entonces, hermanos, cuando nosotros observamos esto, podemos nosotros entender el orgullo que Pablo sentía por su religión, el orgullo que sentía por su gente. No era cualquier cosa, aunque él sabe que la religión que profesaban los judíos no era la verdadera. Era una religión basada en las obras de los hombres y no en las obras de Cristo. La ganancia de Pablo es precisamente algo muy importante: conocer a Cristo. Yo quiero conocer. Pablo conoció de primera mano lo que es ser hijo de Dios. No es una locura, hermano, renunciar a aquello que no es de nosotros, que nunca ha sido de nosotros. No es una locura renunciar a aquellas cosas que nos alejan de la verdad. No es una locura renunciar a aquellas cosas que nos limitan como personas para el crecimiento y también para ver el reino de Dios. Pues Pablo está renunciando a todo lo que le imposibilita tener una relación con Cristo y escoge a Cristo, pone a Cristo sobre todo lo demás. Hermanos, Pablo dejó todo lo que le ligaba a la religión. ¿Por qué? Porque amaba lo que había recibido del Señor. Esto es lo que hemos sido llamados a dejar nosotros. Dios no quiere religiosos. Dios no quiere personas que hablen de religión. Dios quiere cristianos arrepentidos. Dios quiere personas que han conocido la verdad y que esta verdad los ha hecho libres. Dios quiere personas que prácticamente lleven el mensaje de salvación y que se comprometan con el reino de Dios. Este es el llamado de Dios para nosotros. Para Pablo y el creyente, conocer a Cristo implica tener una relación personal con Él. Implica conocer qué cosas le agradan a Cristo y qué cosas le desagradan a Cristo. E implica, hermanos, que cuando nosotros estamos a solas, seguimos siendo cristianos, igual como cuando estábamos en público. Implica que cuando nosotros
el enojo, la ira, todo lo que es negativo en nosotros, quiere apoderarse de nosotros, nosotros lo cortamos, le ponemos límite. Implica respetar a la obra de Dios, respetar a Cristo. La frase que introduce el verso 8 es enérgica, es prácticamente casi un imperativo. Y ciertamente, dice Pablo, él está introduciendo, y ciertamente. Esta frase establece, hermano, el contraste entre la vida que apoya la religión y la vida que es establecida en Cristo. Pablo está introduciendo su pensamiento cuando dice, y ciertamente, todo lo que viene después de esto, debemos de analizarlo con cuidado. Pablo dice, ciertamente yo voy a conocer las profundidades de Dios. Voy a conocerlo ¿cómo? Conociendo a Jesucristo, conociendo al Espíritu, que es el que revela. Mire, el verbo que traduce, el verbo que se traduce del griego, prácticamente quiere decir, las he estimado. Cuando habla de las cosas que él ha dejado, Pablo dice, las he estimado como nada. Las he visto como algo insignificante comparado a lo que he ganado en Cristo. Entonces, en el verso 7, este verbo está en tiempo perfecto. Como también el mismo verbo que dice, estimo estas cosas como pérdida. Los dos verbos están en tiempo perfecto, presente perfecto. La palabra griega de donde se traduce amor, fíjese bien, amor, y este estudio yo lo hice detenidamente porque la misma palabra que el apóstol Pablo usa aquí para identificar el amor no es ni el amor fileo ni el amor eros, sino que es el amor ágape, el amor que Dios tiene por su pueblo del pacto, el amor que Dios demuestra por su pueblo del pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? El apóstol Pablo, de la misma manera como Cristo le ha amado, de esa misma manera el apóstol Pablo está diciendo, con ese amor yo me comprometo a amar a mi Señor, yo me comprometo a vivir para mi Señor. Hermanos, esto es importante porque Pablo está comprometiéndose con Cristo y con su iglesia a predicar una sana doctrina, a llevar una enseñanza bíblica, a llevar un mensaje puro. Eso es lo que quiere decir esto. Yo, por amor a Cristo, un amor ágape, un amor de entrega, un amor sacrificial, por amor a Cristo, yo me comprometo a llevar este evangelio hasta las últimas consecuencias. Si es de entregar mi vida, no me importa, yo la entrego por amor de Cristo. Pero hace una comparación también el apóstol Pablo entre el conocimiento que viene por escudriñar la palabra de Dios y el conocimiento, la gnosis que viene por experiencias místicas. Recuérdense que el gnosticismo era una herejía que comenzó prácticamente ya en el siglo I, hizo su aparición, pero tomó fuerza en el siglo II. Prácticamente los gnósticos creían que ellos podían conocer a Dios por medio de la elevación. Era una intelectualidad tan grande que ellos podían adquirir el conocimiento por medio de meditar profundamente en este conocimiento. Además de eso, los gnósticos hacían grandes fiestas que les llevaba prácticamente a experimentar el conocimiento. Entonces era una herejía muy peligrosa, porque no solamente prácticamente se hizo como una fusión entre el cristianismo y el gnosticismo, y estos herejes proclamaban que el evangelio prácticamente tenía que ser entendido desde la filosofía y no desde las escrituras. Entonces era un asunto muy peligroso.
Ya les dije, eran personas muy intelectuales que prácticamente ponían la intelectualidad, las capacidades intelectuales de ellos sobre cualquier persona común y corriente. Tal grado que ellos creían que una persona que no era capaz de pensar, esa persona no debería ni siquiera de existir. Una persona muy limitada. Entonces los gnósticos eran terriblemente peligrosos para el cristianismo, porque por momentos se veía agradable, se veía que ellos tenían algo bueno para aportar, como casi normalmente así se ven todas las herejías, pero cuando se hacía un estudio más profundo de esta gnosis, uno podía comprender que en realidad lo que ellos proponían no estaba en las escrituras, no estaba basado en el conocimiento de Cristo. Pero Pablo usa esto porque él dice, yo he venido al conocimiento. Fíjese bien, ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida por la excelencia de la gnosis. Conocer, experimentar de una manera grande, enérgica, fuerte, experimentar las gracias la gracia que viene de conocer a Cristo. Por eso Pablo usa este término, y era un término muy común en esta era, en este tiempo. Por eso Pablo lo usa. Hermanos amados, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Pablo pasa de lo teórico a lo práctico cuando llama a Jesús, mire, mi Señor. Por eso es que él dice, después de que él dice la excelencia del conocimiento de Cristo, la gnosis, el verdadero conocimiento, las profundidades de Dios, todo lo que implica conocer a Dios, ahora Pablo está diciendo, mi Señor. Mire, es un pronombre posesivo, es mío, es mi Señor. Por eso es que él está prácticamente diciéndole a los filipenses, Cristo es mi Señor. Y así como yo considero a Cristo mi Señor, ustedes deben considerarlo. Este, hermano, es un concepto teológico profundo también. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pablo hace a Cristo parte de él, Pablo está desarrollando una cristología profunda acerca de Cristo, acerca de la segunda persona de la Trinidad. La historia de redención es la historia de la cruz. La historia de redención no nos narra otra cosa, sino la historia de redención, la historia de Cristo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y en la glorificación, que la historia de redención nos dice lo que Cristo venía a hacer, hablando del Antiguo Testamento, lo que Cristo iba a hacer en la cruz. En el Nuevo Testamento, la historia de redención nos narra lo que Cristo ya hizo en la cruz, pero también nos deja ver lo que Cristo está por hacer en el futuro. Es así, hermanos, como podemos observar la cristología que Pablo desarrolla acerca de la historia de redención, donde el Hijo de Dios no solamente llevó el pecado, tiempo pasado, llevó el pecado, sino que Él eternamente y para siempre nos reconcilió con el Padre. El término prácticamente mi Señor, Pablo identifica además de esto el triple ministerio del Señor. El Señor era tanto sacerdote, porque Él presentó de una vez y para siempre el sacrificio. El Señor era también profeta, porque Él hizo ministerio profético. Y también el Señor es y será rey en un futuro. Por otro lado, hermano, es importante que la salvación viene por un proceso intelectual. No podemos dejar a un lado la parte intelectual. El proceso de conocer a Dios viene por el intelecto. La palabra viene por la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, Cristo empieza a hacer una obra por medio del Espíritu en nosotros y aplica la salvación en nosotros. La fe es una obra completa, perfecta, absoluta
de Dios. El cristiano solamente responde al llamado de Dios por medio de la convicción que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón. La excelencia de Cristo, dice Pablo. Gracias al conocimiento y a la excelencia de Cristo, Pablo está dispuesto a perderlo todo, a ganar la vida eterna, a dejar todo lo terrenal por lo celestial. La experiencia que Pablo tiene en Cristo le ha servido para profundizar y mejorar su relación con Dios. Algo que la religión no pudo hacer con Pablo. La religión nunca le dio esta oportunidad a Pablo, pero ahora tiene la oportunidad de profundizar en aquellas cosas que valen la pena. La palabra escábalo. Mire, esta palabra es muy importante. Se puede traducir como basura, se puede traducir como desecho, incluso se puede traducir como estiércol. Pablo, cuando dice todo lo tengo por pérdida, si uno va al original, uno puede traducir que es una palabra dura, una palabra fuerte la que Pablo utiliza, y puede incluso traducirle que yo todo eso lo tengo como estiércol, como algo sin valor, como algo sin necesidad para mí. Entonces, hermanos, Pablo utiliza expresiones fuertes para dejarnos saber a nosotros todo lo que había perdido y todo lo que había ganado por amor a Cristo. La justicia que es en Cristo. Mire el verso 9. Y ser hallado en Él. Mire, esto es importante. Ser hallado en Cristo. La justificación no viene por obras humanas. Y seguimos en la cristología. La justificación viene por la obra del Espíritu en nosotros. Nosotros hemos sido justificados porque Cristo imputó su justicia en nosotros. Cristo prácticamente nos hizo a nosotros aceptos delante del Padre por su sola y soberana voluntad. Él imputó su justicia en nosotros. En otras palabras, el Padre hizo a Cristo pecado por nosotros y la justicia de Cristo fue puesta en nosotros. Fíjese bien, esto es importante, porque cuando Cristo toma el lugar de nosotros, prácticamente el Padre descarga sobre Cristo toda su ira. Por eso es que en el Gólgota nosotros podemos oír a Cristo exclamar: Padre, Elí, Elí, lama sabachthani. Padre, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios estaba sobre Cristo. La ira de Dios había sido puesta sobre Cristo. Pero en cambio nosotros, que merecíamos estar colgados en ese madero, la justicia de Cristo había sido imputada en nosotros. Y nosotros pasábamos de ser simples, miserables pecadores a ser hijos de Dios por Cristo y en Cristo. Hermanos, esto es excelente porque nosotros podemos entender que sin la obra de la cruz nosotros no tenemos esperanza. Nosotros no tenemos oportunidad. La justicia que merecía la muerte, la justicia que merecía el pecado, en otras palabras, Cristo fue ajusticiado por Dios por amor a nosotros. Cristo fue ajusticiado. Interesante, ¿verdad? Pero esta justicia viene por fe. Y es aquí siempre el trabajo de Dios. El que pone esa fe en nuestros corazones es Dios. Él es el que nos llama al arrepentimiento. Él es el que pone esa fe. Y esta fe, hermanos, primeramente es convicción. Es una convicción primero de que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Pero también, como dice Hebreos capítulo 11, verso 1, es certeza. La certeza va mucho más allá de la convicción. La certeza es seguridad, que así como Dios dijo, así es. Certeza de lo que se espera, certeza de lo que no se ve, certeza de que aunque no podemos palpar la salvación, sabemos que somos salvos porque Cristo nos ha salvado. Esta es la fe que Dios ha obrado en nosotros.
Hermano, en esta fe el creyente crece, se desarrolla, se estabiliza y crece, no solamente en el conocimiento, sino en la gracia de Dios. Si la única justicia que cuenta delante de Dios es la de Cristo, hermano, esta injusticia fue imputada al pecador como don divino, como regalo, como gracia. Entonces, podemos decir tres cosas acerca de esto. La justificación es por la fe en Jesucristo, no es por obra, no es porque veamos hacer algo o porque hagamos algo, es por pura gracia, es por pura gracia. De hecho, Romanos 1:17 nos dice bien claro el gran descubrimiento de Martín Lutero, ¿verdad? Que la justificación es aplicada por fe y para fe en Cristo Jesús. Ahora vemos la otra parte. La justicia de Dios se ve revelada en Jesucristo, ya que Él es el garante, de esta justicia. Y la tercera es, el cristiano crucifica su carne. En base a las dos primeras, a las dos que anteceden, el cristiano crucifica su carne. Nosotros no seguimos en pecado por puro gusto, sino que nosotros crucificamos nuestra carne cada día, dejamos todas las cosas que son malas. ¿Por qué? Porque queremos ser prácticamente lo que Dios quiere que seamos. El Cristo resucitado, vea el verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, cuando nosotros venimos al conocimiento de Cristo, y nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, prácticamente nosotros somos bautizados en la muerte de Cristo y somos resucitados a una nueva vida. Cuando nosotros venimos al conocimiento de Dios, nosotros somos sumergidos en la gracia de Dios, somos sumergidos en la bendición de Dios, pero resucitamos una nueva criatura y alcanzamos esa gracia divina de nuestro Dios. Cristo, con fe y convicción, el cristiano recibe esa gracia que viene de Dios. Hermanos amados, Cristo fue resucitado. La base del cristianismo, el apóstol Pablo la define en 1 Corintios 15, 3 al 6 y 2 y al 17. Nuevamente los judaizantes andaban haciendo estragos en las iglesias. Y Cristo dice, y Pablo prácticamente los confronta. Y dice, yo soy el más pequeño, yo soy el más inútil de todos los apóstoles. Sin embargo, se me reveló la gracia de Dios. Y Pablo da testimonio, nosotros vimos a Cristo resucitado. Dice Pablo, 500 personas o más de 500 personas vieron al Señor resucitado. Los apóstoles vieron al Señor resucitado. Y muchos de estos todavía viven. Ustedes pueden ir a preguntarle. Dice Pablo, si el evangelio, sin la resurrección, dice Pablo, el evangelio es nada. Sin la resurrección el evangelio está perdido. Sin la resurrección no tenemos nada que ofrecerle al mundo, dice Pablo. Sin la resurrección, ¿saben qué? Muramos los que de nada sirven. Pero él dice, Cristo fue resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. Él es el primero de la resurrección. Primicia de los que durmieron es hecho. Y no solamente eso, sino que todos nosotros en Cristo hemos resucitado. En la mente del apóstol Pablo, seguro que estaba plasmada la idea que le había escrito también a los tesalonicenses en el capítulo 4. Porque Cristo con voz de mando, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Esa es la confianza de Pablo. La resurrección, dice Pablo, es una realidad. No la podemos negar. Es una verdad que merece que nosotros la proclamemos. Entonces, por eso Pablo pasa a decir, nosotros somos partícipes de los sufrimientos de Cristo.
Nosotros ahora ya no, si somos partícipes en la resurrección de Cristo, ahora nosotros también somos partícipes en los padecimientos. Hermanos, hasta este hecho es un acto de gracia. Cada vez que puedo relatar la historia, por ejemplo, de Policarpo, me llena mi corazón de alegría, porque Policarpo por prácticamente 2 ocasiones se había escondido de los que perseguían a los cristianos en el segundo siglo. Pero llegó un momento en que Policarpo se da cuenta de que ya lo habían delatado y habían delatado el lugar, y no quiso correr más, sino que se sentó a esperar a los captores. Cuando los captores llegaron, lo llevaron ante el juez, y el juez le pregunta prácticamente: Policarpo, eres un anciano, niega a Cristo y vete a casa. Pero las palabras de Policarpo fueron estas: 86 años he caminado con mi Señor y ningún mal me ha hecho mi Señor, como ello de maldecir a mi Señor. Hermanos, hay una oración muy importante que el procónsul o el juez le dice. Entonces grita: que caigan los ateos. Y Policarpo, viendo a la multitud, dice: sí, que caigan los ateos, refiriéndose a aquella multitud de paganos que pedían la sangre de Policarpo. Hermanos amados, y fue así como Policarpo entregó su vida por amor a Cristo. 86 años, el gran obispo de Esmirna, el gran cristiano, un hombre que verdaderamente no le importó entregar su vida por amor a Cristo. Y hermanos, llega un momento en nuestra vida que debemos de tomar una decisión, y el apóstol Pablo prácticamente, como buen cristiano, está compenetrado en la gracia que es en Cristo y no le importa llegar hasta las últimas consecuencias. Por eso él pasa a la última parte, la gloria de ser como Cristo. Esto, hermanos, no lo vamos a lograr en esta vida. Nosotros no podemos ser como Cristo en esta vida. Por más que nos esforcemos, por más que trabajemos para la obra del Señor, siempre va a haber una parte negativa y una parte positiva de nosotros los cristianos. Lo importante es que vamos hacia la glorificación, vamos alcanzando hacia la vida eterna, vamos hacia adelante buscando ser mejores cada día, perfeccionándonos en el Espíritu y perfeccionándonos en la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo prácticamente no está enfocado en lo que es ahora, sino en lo que será cuando Cristo venga por su iglesia, lo que será cuando seamos levantados. Esto, hermano, tiene que ver prácticamente con la venida del Señor, la segunda venida del Señor, donde el Señor resucitará a su iglesia para que goce con Él eternamente, pero también resucitará a los inconversos, a los que no quisieron nada con Él, para confusión perfecta. Hermanos amados, yo quiero cerrar con estas palabras este tiempo. Pablo está convencido de que la perfección absoluta de su ser no la alcanzará sino hasta la segunda venida de Cristo, en la que los elegidos serán glorificados y sus cuerpos sufrirán una transformación en todos los niveles. La naturaleza pecaminosa será desechada, será prácticamente eliminada, será sacada del ser humano por completo. El pecado y Satanás serán lanzados al lago del fuego, y todos los que han hecho maldad contra Dios. A la iglesia le espera una vida gloriosa en la nueva creación, la nueva Jerusalén, una iglesia que gozará de los grandes beneficios de Dios, una iglesia que vivirá con Dios para siempre. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Señor, porque podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos ver, Señor, tu gloria, Padre, por medio, Señor, de conocerte, Padre.
En esta tarde, Señor, yo te pido, Padre amado, que llegues a los corazones, Señor, de aquellos que han escuchado este mensaje y que hagas obra en sus corazones. Señor, para eso ha sido enviado este mensaje. Necesitamos conocerte más y más, Señor, cada día más. En tu nombre, Padre. Amén, Señor, y amén.